La estructura de los números naturales es fundamental para entender como el poder de los números naturales. Pues los números naturales son infinitos, ya vimos por qué tienen que ser infinitos, tienen esa propiedad de que el sucesor de nadie es el sucesor de cero, no hay dos sucesores iguales, etcétera, porque por defecto así es que son los naturales, pero obviamente no queremos trabajar con, no queremos mucho, estamos acostumbrados al cero, al uno, al 2, al 5, al 8, a los números como los conocemos y no a cero, sucesor de cero, sucesor de cero. Además, que ¿qué sería escribir el número que conocemos hoy como 12.537, por ejemplo, escribirlo a punta de sucesores? Tocaría escribir 12.537 S para luego poner un cero. Y pues eso no tiene sentido, ¿sí o no? Entonces, eh, no sería eficiente escribir los naturales en función del cero y la función sucesor. Entonces no sería práctico, como dice aquí. Entonces, como eso no es práctico, pues eso no lo vamos a hacer, obviamente. Entonces, eh, no vamos a trabajar con los axiomas, con las representaciones naturales que nos dan los axiomas de Peano. Eso nos da una estructura, pero no vamos a trabajar con esa representación porque esa representación sería muy ineficiente. Entonces, ¿cómo representar los números naturales? Pues, hoy en día nosotros conocemos una manera de representar los números naturales, que es con unos símbolos, pero ¿con cuántos símbolos representamos los números naturales? Hoy en día, lo que más usamos es una representación con 10 símbolos, que llamamos dígitos, ¿sí? La representación que utilizamos hoy en día es la representación con los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y con esos 10 dígitos, son 10 símbolos, porque finalmente son símbolos, con esos 10 símbolos representamos todos los números naturales, ¿sí? Y de hecho, esos son los que nos enseñan en el colegio, lo que nos enseñan en la vida real, es esos dígitos para trabajar con los números. Entonces, los números naturales, como nosotros los conocemos, son lo que llamamos los números decimales. ¿Por qué se llaman decimales? Porque se usan 10 símbolos para escribir los números, ¿sí? Ahora, ¿qué, qué representa cuando nosotros escribimos este número, que hoy llamamos 12.537? Entonces resulta que el señor de aquí representa las unidades, el señor de aquí representa eh, las decenas, el señor de aquí representa las centenas, el señor de aquí representa las milenas, y el señor de aquí representa las 10.000enas o una cosa así. O sea, realmente siempre sabemos que cuando escribimos un número como este, realmente nosotros no leemos el número 12537, no. Nosotros leemos el número 12.537 porque sabemos que los números, que cada dígito está representando este de allí a unidades, por eso 10 a la 0 queda 1. Este de aquí representa las decenas, por eso 10 a la 1. Este de aquí representa las centenas, 10 al cuadrado. Este los miles, 10 al cubo. Y este los 10 miles, 10 a la 4. Entonces, nosotros ya sabemos, o sea, venimos, esta es la representación de naturales que nosotros conocemos, la representación decimal. Entonces, a ese número 10 se le denomina la base del sistema de numeración, porque 10 son los símbolos, y uno típicamente, ese, realmente cuando uno escribe 12.537, digamos que uno realmente debería escribir 12.537 en base 10. El 10 es un chiquito, un 10 chiquito aquí abajo. Ah, bueno, 12.537 en base 10, porque esa es la base en la que estamos escribiendo. Lo que pasa es que como todos sabemos que por defecto escribimos en clase en base 10, entonces por defecto no escribimos en la base porque todos sabemos que estamos hablando de la base 10. Pero ese es el sistema de numeración que utilizamos hoy en día, que se utiliza más en el mundo. Pero podríamos tener cualquier base, no solamente la base 10. Entonces, en general, si tengo B, un número entero mayor que 1, y n es un número entero positivo, entonces el número n se puede expresar de manera única en la base B. ¿De qué manera se puede expresar? Como un
un símbolo A sub 0 más A sub 1 por B, más A sub 2 por B, más A sub, A sub K menos 1 por B a la K menos 1, más A sub K por B a la K, donde K es un entero no negativo, o sea, o el 0, o el 1, o el 2, o el 3, lo que sea, y estos son enteros menores que B. Entonces, eso es lo que sucede, eso es lo que sucede en la base 10, que como usamos los dígitos, entonces tanto del 0 al 9, todos son menores que la base que es 10. Y son los dígitos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todos son menores que 10. Y son los, y por eso en cada posición de un número, pues hay solo un dígito. Cada uno de estos es un dígito. Porque estamos escribiendo en base 10. Podemos escribir en base 16, en base 12, en base 8, en base 2, en muchas bases, en cualquier base que uno quiera puede escribir, base 3, base 4, en cualquier base se puede escribir el número. Y resulta que a este número, o sea, si yo cojo el número que yo quiero representar, lo escribo en base B de esta manera. Entonces, con los dígitos que me dio en base B, que los dígitos son del 0 al B menos 1. Entonces, con esos dígitos yo escribo el número. Fíjense que yo escribo el que acompaña a B a la 0 va de primero a la derecha, el que acompaña a B a la 1 va de segundo a la derecha, el que acompaña a B a la K menos 1 va de penúltimo, y el que acompaña va de segundo, y el que acompaña a B a la K va de primero, aquí, o de último. Escribimos estos mismos dígitos de derecha a izquierda, así como lo hacemos en las decimales, y decimos que esto está en base B. Entonces, a este número se denomina la expansión de n en base B. O sea, este sería el número n en base decimal, sería este número en base B. Como la base 10 es la que conocemos y usamos, en lugar de escribir 12.357 en base 10, escribimos 12.357. O sea que como que nuestra base 10 es la base por defecto, no la escribimos, pero cualquier otra base la haremos explícita. ¿Qué bases se usan en informática? Entonces resulta que en informática usamos la base 10. Sí, la usamos. Pero también usamos la base 2, que da lugar al sistema de numeración binario. Y los dígitos son el 0 y el 1. Entonces, por ejemplo, le dicen a uno, este número está escrito en base 2. ¿Qué decimal representa? Entonces, pues representa este señor por 2 a la 0, más este señor por 2 a la 1, más este señor por 2 a la 2, más este señor por 2 a la 3, más este señor por 2 a la 4. Esto es lo que escribimos aquí, y cuando hago esa suma me da 21. O sea que este número en base 2 representa el número 21 en base 10. Lo que pasa es que la base 10 no la escribimos, no la ponemos explícita, pero es como si estuviera allí, porque es el número 21 en base 10. O sea, uno siempre escribe en alguna base. Como la base 10 es la base que más conocemos y que estamos acostumbrados, entonces escribimos en base 10, aunque no la hagamos explícita en la notación, pero estamos en base 10. Visualmente parece la más sencilla, José Antonio, porque estamos acostumbrados a ella desde chiquitos. Si a nosotros nos hubieran formado en base 8, nos parecería la más sencilla. Si nos hubieran formado en base 10, nos parece la más sencilla pues la que nos enseñan. En todo caso, el mundo ha escogido una base para comunicarse, digamos, naturalmente, que es la base 10, pero fíjense que los computadores no funcionan en base 10, funcionan en base 2. Por eso la base 2 es tan importante para los informáticos. De hecho, otra base importante para los informáticos es la base 8, que da lugar a lo que llaman el sistema de numeración octal. Y los símbolos usados son el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y se escribe en base 8. ¿Por qué se habla de base 8? Porque los primeros computadores, los primeros computadores, las cosas, primero que todo, ¿por qué se habla de base 2? Porque en los computadores lo que lograron automatizar, digamos, electrónicamente, es saber cuándo un voltaje es alto o cuándo un voltaje es bajo, y un voltaje alto es un 1 y un voltaje bajo es un 0, como habla José Antonio de los transistores. Entonces, como logran distinguir voltaje alto de voltaje bajo, entonces se dice que uno es el 1 y el otro es el 0, y entonces esa es la base 2. Ahora, con esos voltajes alto o bajo, entonces ponen varios de esos juntos
y entonces pusieron primero 8 de esos juntos, entonces esos 8 podían prender 0 o 1 cada uno, entonces me da lugar a un número con 8 bytes. Entonces empezamos a hablar de base 8 y cosas de ese estilo. Entonces la base 8 también es útil en informática, se llama el sistema octal, pero entonces sus dígitos son del 0 al 7 y este sería un número que podría decir que está en base 8. Lo podría convertir a un número decimal haciendo lo mismo que hemos venido haciendo, poniendo este por 8 a la 0, más este por 8 a la 1, más este por 8 a la 2, más este por 8 a la 3, más este por 8 a la 4, y correspondería al número 7694 en base decimal. También se trabaja en informática en base 16. La base 16 da lugar al sistema de numeración hexadecimal, que los números serían del 0, los dígitos serían del 0 al 9, y los números más grandes, que son el 10, 11, 12, 13, 14 y 15, los representan con las letras mayúsculas A, B, C, D, E y F. Entonces, este número sería un número con dígitos en representación hexadecimal, en base 16, que correspondería a D, que es el 11 por 16 a la 0, 0 por 16 a la 1, E, que es el 10, 11, 12, 13, 14 por 16 a la 2, A, que es el 10 por 16 a la 3 y 2 por 16 a la 4. O sea, este sería un número en base 16. ¿Sí? Y así, Profe, sí, señor. eh, a mí se me genera una duda, pues no sé si es correcto que Pregúnteme. si llegan a haber más serían 10 dígitos, el décimo dígito sería a la B por 16 a la A, o ya ahí no, 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 no. Más de 10 dígitos aquí, ¿dices tú? o no es posible que Pero tiene un límite Santiago, de, tú dices un número de más de 10 dígitos aquí donde te estoy sí, sí, señalando. Sí, no, no, eso no hay problema. No, no hay problema. Supongamos que tuvieras el número, no sé, digamos, 2 5 A, B, 6 2 E, F, 1 0 0 3. ¿Cuántos hay ahí? ¿Cuántos hay ahí? Ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dígitos. Entonces, ¿a cuál, a cuál número decimal corresponde? Esto es en base 16, ¿no? Voy a poner aquí esta rayita así para que sepa que es en base 16. Entonces, eso en base 16, ¿a qué corresponde en base 10? Pues corresponde, voy a empezar a hacerlo, el 3, que es el más a la derecha, por 10 a la 0. O sea, por 1. Más, perdón, por 10 a la 0, no, por 16 a la 0, o sea, por 1. Más el 0 por 16 a la 1. Más, hay otro 0 por 16 a la 2. Más, ahí hay un 1 por 16 a la 3. Y así hasta que llego a los últimos que son entonces esta es la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta que llego al 5 por 16 a la 10 y más 2 por 16 a la 11. No a la A ni a la esto, porque a este lado, al lado derecho, estamos pasando representación decimal, utilizamos números decimales. listo, profe, ya entendí. ¿Sí? Muchas gracias. Sí. Bien. ¿Qué más me preguntaron por aquí? Exactamente, solo es una convención, puede tener cualquier cantidad de dígitos, sí, señor. Así es, José Antonio, muy bien. Entonces, digamos que creo, ¿qué pasó? Queda claro cómo calcular representación decimal de un número natural dada su expansión en base B. O sea, si ahí me dicen, este número está en base tal, esto es lo que yo hago para convertirlo a decimal. Me dice que está en base 8, entonces esto es lo que yo hago para convertirlo a notación decimal. Si dicen que está en base 16,
Esto es lo que yo hago para convertirlo en notación decimal. Y en general, si me dicen que está en una base B cualquiera, esto es lo que yo hago para convertirlo a notación decimal. Si me dicen que el número está en base B, este número es en base B, lo que yo hago es multiplicar el dígito más a la derecha por B a la 0, el segundo por B a la 1, el penúltimo por B a la K menos 1 y el último por B a la K. Y eso me da el número en notación decimal. O sea, ya tenemos cómo representar un número, cómo dado un número en una base, cómo saber a qué número de notación decimal corresponde. Ahora uno quisiera hacer al revés también. Dado un número en notación decimal, por ejemplo este, que le pregunten a uno, ¿es el notación en base 16 qué da? Y decir uno, da eso. O sea, hacer la cosa al revés. Que le den a uno este y diga uno, en notación en base 8, ¿cuánto daría? Sería este. O sea, nos faltaría todavía decir cómo, dado un número de notación decimal, cómo se representa en otra base. Pero para llegar a decir eso, me hace falta unos conceptos de divisibilidad que ahorita voy a desarrollar y luego sí vamos a llegar a eso. No sé si quedó claro qué significa representar un número en una base y cuál número en notación decimal uno representa.